Listo, pues muy buenos días a todos. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a este Meetup del día de hoy, jueves 13 de enero. Agradecerles muchísimo su tiempo, su participación. Está conectado con nosotros un gran amigo mío de hace muchos años, que es el maestro Rafael Ramírez Cortés, a quien tengo gusto de conocer tanto en el ámbito profesional como en el ámbito educativo. Rafael Ramírez nos va a hablar acerca de la dirección de ventas estratégica, dirección estratégica de ventas, cuestiones esenciales. Y yo les voy a leer un poquito sobre su experiencia profesional para que tengan una idea del expertise de Rafa. Rafa es líder de negocios, experto en liderar y construir culturas ganadoras en equipos de ventas y marketing. Es experto en diseñar la estrategia de llegada al mercado y políticas comerciales. Desarrollo de nuevos mercados, México, Estados Unidos. Tiene experiencia en ello, en canales offline y online, en marketplace, en e-commerce, en e-tailers. Agregó valor en negociaciones top to top con clientes clave, es experto en analíticos de venta y marketing para impulsar un crecimiento de ventas rentable en las unidades de negocio asignadas. Rafa, como lo pueden ver, es experto en dirección comercial, en dirección de marketing y es coach de ventas y de marketing. Entonces, pues estamos en muy buenas manos el día de hoy. Rafa, te deseo muchísimo éxito y te agradezco también a ti muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de compartir nuestro conocimiento en este Miro. Te cedo el micrófono y te deseo mucho éxito. Como dinámica, Rafa me pide que si alguien quiere interrumpir, que por favor lo interrumpamos con el fin de hacer esto un poquito más dinámico, que no sea solo un monólogo. Y si alguien quiere al final también presentar alguna pregunta, con toda la confianza del mundo lo haga. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, Rafa. Gracias, Leti. Rafa, el micrófono es tuyo. Muchas gracias a Cubix y muchas gracias al maestro Raúl por haberme invitado a este Miro, que con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Y para hablar el día de hoy de la dirección estratégica de ventas. Y decidí llamar este capítulo Cuestiones Esenciales, que es muy diferente a decir cuestiones básicas, ¿verdad? Vamos a hablar de las cuestiones esenciales de lo que conlleva una dirección estratégica de ventas. Raúl me informó más o menos de lo que han visto ustedes en otras sesiones de jueves y, bueno, han visto herramientas como el CRM y han visto estrategias de posicionamiento, de marca, etcétera. Vamos a hablar un poquito qué es lo que antecede a todo el uso de herramientas. Vamos a armar el rompecabezas. Esta palabra es clave. Me gustaría que la guardáramos en nuestra mente. Vamos a armar el rompecabezas de lo que es las ventas, porque lo que ustedes van a ver aquí, para los que se dedican a las ventas o a la comercialización, no es nada nuevo. Simplemente las cuestiones esenciales es armar el rompecabezas. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la secuencia? Es decir, ¿qué va antes? ¿Qué va después? ¿Y qué se tiene que contemplar para tener un mayor éxito en las ventas? Vamos a ver que muchas veces estamos en las empresas y la operación nos come y estamos en la tarea y estamos sacando la cotización, enviándola, verificando que el cliente entendió la cotización, nuestra propuesta, nuestra solución, etcétera. Pero dejamos de lado las cuestiones esenciales y al final del día, o mejor dicho, al final del mes, nos preguntamos, ¿y por qué no llegué a la meta de ventas? ¿Y por qué no está funcionando un producto estrella que venía funcionando desde hace tiempo? ¿Y por qué no estoy metiendo un gol con la nueva línea de productos? ¿Y por qué no estoy vendiendo más si metí 10 vendedores? Entonces, vamos a ver qué hay detrás de todo eso y vamos a ver un poco este rompecabezas, que les repito es una palabra clave, y vamos a empezar con lo primero, que vendría siendo tener un modelo de ventas. Es lo más esencial que podemos tener. Esto que les estoy presentando, ustedes lo han escuchado en diferentes clases o en diferentes webinars o en diferentes sesiones donde ustedes hayan participado, pero lo clave aquí es el rompecabezas. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo se integra? ¿Cuál es el primer paso y cuál es el paso siguiente? Y lo primero que vemos aquí es que tenemos que tener una definición del mercado. Vamos a recordar que aquí estamos hablando de ventas, no estamos hablando de marketing. También hay un modelo de marketing muy interesante que algún día podríamos platicar. Esto es exclusivamente ventas. Y en el modelo de ventas tenemos una definición de mercado que nos dicen cuáles son los segmentos, cuáles son los consumidores, cuáles son los usuarios. Eso nos lo dice la gente de marketing. Nos dicen qué necesidades cubro, qué necesidades puedo satisfacer con mi solución o mi servicio, etcétera. Entonces, eso es lo primero que nos dice. Y de hecho, toda la comunicación de marketing, los folletos, las redes sociales, los espectaculares, la prensa, etcétera, lo que decidan armar
tiene que ser coherente, tiene que llevar el mismo mensaje. Para que ese mensaje, vamos a ver más adelante, la fuerza de ventas lo sepa transmitir con fidelidad, sepa transmitir una propuesta de valor al cliente. Ahorita vamos a ver eso. Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? La definición del Go-to-Market Strategy, que es de Go-to-Marketing Strategy, que es este cuadrito. ¿Sí alcanzan a ver mi flecha? Si me dan feedback, de favor, ¿sí pueden leerla? ¿Sí se alcanza a ver qué es, perdón? Okay, no, entonces, no se ve. Sí se ve. Sí, Bueno, yo no la veo. Sí, es No, blanca. Sí, la es estoy blanca. moviendo. Sí, Ahora sí definición ya, de la perdón, GTMS. sí, ya vi el cursor ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces, el Go-to-Marketing Strategy, ahorita vamos a ver una lámina, ahorita vamos a explicar cada componente, pero ¿qué es el Go-to-Marketing Strategy que viene sonando ya desde hace como unos 7 años más o menos, viene mucho en boga en México? En Estados Unidos empezó desde hace 15 años, pero no es más que decir cuáles son los canales, cuáles son los precios, la pirámide de precios y quién va a atender a qué segmentos de clientes. Eso es de manera simplificada lo que es una estrategia de llegada al mercado, o lo que llamamos en inglés Go-to-Marketing Strategy. El siguiente paso es cuál es el portafolio de clientes, o sea, cuáles son mis definiciones de clientes, cuáles son las prioridades de ventas que tengo, cuándo un cliente es estratégico, cuándo un cliente deja de ser estratégico y tengo que pasar a una fase de desvinculación. Y es todo un arte la fase de desvinculación. O sea, no le puedo cerrar la puerta, golpearle las narices con la puerta, no puedo hacer eso. Hay una metodología de desvinculación del cliente, ¿verdad? Y quedar bien con el cliente al final de este proceso. Vamos a ver la propuesta de valor a clientes. Vamos a ver cómo se hace una propuesta de valor a clientes. Y aquí les voy a presentar algo que probablemente ustedes ya vieron. No me voy a enfocar demasiado tiempo a explicar la parte académica, sino voy a dar una explicación más práctica de esta parte académica, ¿verdad? Luego ya veremos cuál es el proceso de ventas, o sea, cómo estoy defendiendo mi propuesta, cuáles son las evidencias que yo presento para que este proceso de ventas sea exitoso, es decir, si yo digo que soy el más rápido del mercado, ¿estoy seguro de eso? Mi cotización es la más rápida, mi levantamiento de información es el más rápido, mi presentación de pruebas de solución es el más rápido, etcétera. Todo tiene que ver con, depende quién sea mi cliente, cuál sea mi definición de cliente estratégico, también depende de cuál es mi propuesta de valor, cómo me voy a diferenciar y cómo ejemplifico todo eso en un proceso de ventas. Ok, ya posteriormente viene la construcción de la organización comercial, es decir, ya construyo el organigrama. Déjenme decirles, en mi experiencia, cuando yo he trabajado en varias empresas internacionales, transnacionales y nacionales, normalmente empiezan por este proceso y empiezan a decir, empiezan a dividir territorios, empiezan a decir cuántos clientes se visitarán diario, cuántas pruebas o presentaciones se harían por semana, cuántas cotizaciones diario, empiezan a generar una serie de KPIs y si ustedes se dan cuenta, esto viene siendo ya el último paso, casi de los últimos pasos en ejecutarse. Entonces, veremos un poco de la construcción de la organización comercial, cuáles son los recursos, los perfiles, qué necesito para implementar este proceso. No hablaremos en este tema de la gestión del equipo, porque cada cuadrito que ustedes están viendo aquí, podríamos desglosarlo prácticamente de una manera muy sintética en una sesión cada jueves. O sea, cada cuadrito que están viendo ustedes aquí podría tomarnos mínimo una sesión. O sea, ya hablando de una forma muy sintética, nos podría tomar 1 hora explicar cada cuadrito. Luego, los sistemas de información y control, cuáles son los que voy a tener, cómo voy a medir el desempeño del equipo. Todo esto, lo que se tienen que hacer son experimentos de negocios en esta parte, porque a veces tomamos KPIs genéricos o KPIs estandarizados, pero no necesariamente corresponden a nuestra industria o corresponden a nuestro modelo de ventas. Ahora, dicho lo cual, quien no tiene un modelo de ventas va a ser muy difícil. No es un requisito, pero va a ser muy difícil que tengamos éxito en las ventas. Hay empresas que no tienen modelo de ventas y claro, van a tener éxito. El punto es cuando les preguntas qué estás haciendo o cuáles son las razones por las que tienes éxito, no lo saben explicar. Ahí el riesgo en que incurrimos es que no haremos sustentable un crecimiento en la parte de ventas. Ahora, este modelo es un modelo genérico que te garantiza que por lo menos vas a tener 50% más de éxito que si no tuvieras un modelo de ventas. Si tú profundizas en cada uno de los cuadritos,
cuadritos que estoy presentando, tienes todavía la posibilidad de incrementar tu éxito en la parte de ventas, que es el crecimiento per se, y valga la redundancia, de las mismas ventas. Entonces, cuando estamos hablando de la dirección estratégica de ventas, de lo primero que estamos hablando, la primera cuestión esencial es tener un modelo de ventas. ¿Hasta aquí vamos claros? Muchas gracias. Sí, Rafa, sí, todo va claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a explicar cada uno de los cuadritos de manera sintética y de manera práctica, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho en explicar los modelos porque traemos un capítulo de clientes, de cómo gestionar a los clientes de manera estratégica. Maestro, una pregunta y antes de avanzar, perdón la interrupción. ¿Cuál Adelante. considera usted que podría ser un motivo para separar al cliente de la organización? ¿Para qué, perdón? Para separar al cliente de la organización. Que no se alinea a tu estrategia de ventas, que no se alinea a, por ejemplo, tú puedes decir, para mí un cliente estratégico tiene que tener las características de pago puntual y veloz, las características de que su estrategia de negocios está alineada a mi estrategia de negocios. Por ejemplo, me tiene que decir a quién le está vendiendo, sería estratégico, y no me lo dice, nada más es una relación contractual donde él me compra y donde no sé dónde termina mi producto en caso de que yo sea un fabricante o un mayorista. Y, por ejemplo, que la tasa de servicio o el fill rate sea menor al 95% en los clientes. Y tú dices, no, una de mis políticas es que el mercado final tiene que tener una tasa del 95% mínima, espero más. Entonces, una forma de desvincular a algún cliente es teniendo tú muy claro cuál es tu estrategia de ventas. Tu estrategia de ventas tiene que contemplar cómo colaboras con el área de finanzas en el tema de pagos y liquidez, cómo colaboras en el tema de margen, que esté generando el margen adecuado que requiere la gente de finanzas, cómo programan los pedidos para el área de manufactura y el supply chain, que está todo atrás de eso, como el supply chain, cómo le facilitan pronósticos, y etcétera. Podríamos continuar con esta parte, pero una forma de desvincular a un cliente es aquel que no se alinea a tu estrategia ya por un tiempo, pues ya... prolongado, ¿no? Prolongado, y donde tú ya, gracias, sí, y donde tú ya hiciste una inversión de tiempo y le demostraste a él, por ejemplo, que la mercancía se tiene que almacenar de cierta forma, porque si no se almacena de cierta forma, le está generando mermas y a ti te las reportan como garantías. Entonces, la desvinculación de un cliente tiene que ver con toda la estrategia de la empresa, la estrategia de ventas y las estrategias departamentales, y la no alineación de este cliente a esos puntos clave. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a pasar al siguiente slide. Vamos a explicar primero, esta parte de nomenclatura es muy importante, la definición del mercado, que entendamos qué son los consumidores, qué son los usuarios y qué son los clientes. Los consumidores finalmente son los destinatarios del producto, son los que buscan la mejor solución, y en algunos casos, como en el retail, se les puede llamar shoppers. Entonces, es muy importante tener bien claro quién es el consumidor y cuál es la estrategia, por ejemplo, que marketing, la estrategia de comunicación o de posicionamiento de marca que está haciendo hacia los consumidores. Vamos a comprender cuáles son los usuarios y cuáles son aquellos, que hacen uso de nuestro producto. Puede ser que el consumidor sea el padre del niño que compra el cuaderno, pero el usuario es el niño del cuaderno. Entonces, es bien importante entender esta nomenclatura y entender desde el punto táctico de marketing qué está haciendo con los consumidores, los usuarios y los clientes. Los clientes normalmente son empresas, son distribuidores, son mayoristas, son retailers, son e-tailers, son marketplaces, etcétera. O sea, ¿qué estamos haciendo en esos tres puntos para transmitir una propuesta de valor? Entonces, aquí nada más hablamos de nomenclatura. Es muy importante saber quiénes son y qué estamos haciendo. Aquí, esto es lo que es el siguiente cuadrito, lo que es el Go-to-Market Strategies. Y vamos a ver que, así como se ve de complejo esto, así te dicen los académicos que esto es lo que es un Go-to-Market Strategies. Yo decía, en manera sintética, son cuáles son los canales, cuál es la pirámide de precios para esos canales y quién va a atender a quién en caso de que seas fabricante, tengas mayoristas, tengas distribuidores, tengas e-tailers, tengas marketplaces, etcétera. Entonces, eso es lo que es un Go-to-Market Strategy. La presentación la tiene Raúl. Si ustedes gustan ir más a fondo, por supuesto que le pueden pedir la presentación a Raúl sin
sin ningún problema, pero no me voy a detener tanto aquí en esto porque nos llevaría otra hora mínimo hablar de esto, pero ese es el siguiente cuadrito. Ahora vamos a hablar de por qué los clientes son estratégicos. Depende de cómo compite la empresa en el mercado. Hay empresas orientadas a productos, que es una etapa, digamos, primaria y está muy relacionada con la diferenciación que nos habla Michael Porter, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de fórmulas, de moléculas, de tecnologías, diferenciación en costo, etcétera, pues tienes que tener una estrategia atrás, tienes que tener una estrategia de operaciones, de calidad y de reducción de costos para que sea sustentable. De esa manera, pues haces sustentable la diferenciación. Empresas orientadas a procesos compiten gracias a mejores procesos relacionados con los costes, pero también con la velocidad, con la flexibilidad. Si tú eres un fabricante y tienes un catálogo de productos, pero presentas cierta flexibilidad en hacer productos especiales o hechos a la medida o personalizados al cliente, pues también tienes que tener un proceso muy competitivo y que te arroje un costo muy competitivo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los costos y del valor. Y luego hay empresas con modelos mixtos. Aquí pues se equivocó el señor Porter, pues pongo sorry Mr. Porter. En realidad pues son casi todas las empresas o la mayoría de las empresas las que tienen un modelo mixto y dependiendo de las categorías que tengan, tienen una estrategia. Es muy importante que aunque no tengan una estrategia declarada formalmente en un documento estratégico, si tú observas la realidad, sí tienen una estrategia. Muchas veces no son conscientes las empresas de que sí tienen una estrategia que les está funcionando. Y las empresas finalmente orientadas al mercado, que ellos compiten por su capacidad de entender a los clientes y crear las soluciones para ellos. También tienen un modelo mixto. Y bueno, en estas empresas pues es muy padre trabajar para los que somos comerciales porque pues la parte comercial es la que dirige y la que da mucho la estrategia y pues es lo que entendemos como market driven companies, ¿no? O empresas orientadas al mercado. Entonces, este es el segundo cuadrito de por qué los clientes son estratégicos. Vamos a hablar un poco, esta gráfica está muy interesante, ya no me dio tiempo de traducirla al español, pero vamos a hablar por qué nos compran los clientes y aquí vamos a cruzar un poco lo que veníamos hablando en la gráfica anterior, en el slide anterior. Es muy importante saber cuál es el valor percibido que tienen los clientes. Aquí hablamos de los clientes, o sea, de los distribuidores, mayoristas, retailers, cuál es el valor percibido, pero también es muy importante saber cuál es el valor que no hablo en esta gráfica de eso, pero también es muy importante saber cuál es el valor percibido de los usuarios, del consumidor, de los clientes. Eso es muy importante saberlo, porque si no hacemos ese análisis así de completo, podemos estar dando descuentos obligados por falta de conocimiento. Podemos estar dejando nuestro margen ahí. Ok, voy a empezar a comentar esta gráfica. Vamos a pensar ahorita solamente en el cliente. Y aquí podemos decir que los esfuerzos de marketing nos generan un valor objetivo, que los esfuerzos de marketing deberían de posicionar el valor percibido del cliente aquí, pero estamos viendo que los esfuerzos de marketing nos están llevando aquí abajo a este nivel de valor percibido y entonces estamos peleando con sustitutos o con marcas competidoras por precio y dice aquí que nos llevaría a este nivel de valor percibido. Entonces mi valor percibido yo quiero posicionarlo aquí, que esta es una función del marketing, generar mayor margen. De esta forma, una de las funciones esenciales del marketing, que es generar mayor margen, debería de ser generar un mayor valor percibido. Pero lo está generando aquí. Los esfuerzos de marketing me están llevando a este precio aquí. Afortunadamente, el consumidor todavía le ve un valor aquí. Entonces, mi precio está fijado aquí. Y de la distancia que tengo de aquí a los costos, todavía puedo generar un margen. Es decir, todavía hay ventas. Pero, ¿qué pasa? Cuando tu precio es mayor que el valor percibido que tiene el cliente, tus ventas disminuyen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es bien importante y este ejercicio yo he visto que no se hace en muchas empresas, al menos en las que yo he trabajado, cuando he llegado, no hacen el ejercicio de saber cuál es el valor percibido que tiene el cliente, que tiene el consumidor, que tiene el usuario de mi producto. Y entonces la parte de ventas está batallando con descuentos y márgenes y descuentos que les piden
y etcétera. Es muy importante que cuando hagamos una oferta a un cliente, pues demostremos en base a estudios y en base a evidencias, a pruebas, a lo que tengamos, cuál es el valor percibido de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros consumidores, para que entiendan entonces por qué el precio, que también vean cuáles son los esfuerzos de marketing que estamos haciendo para posicionar el producto, porque muchas veces no tener esta información deriva en discusiones entre ventas y compras de que este no es el precio, no me da el margen, tengo un competidor que me da mayor margen. Sí, pero ¿qué está haciendo ese competidor en sus esfuerzos de marketing? Sí, pero ¿cuál es el valor percibido de esa marca? Entonces, de esa forma nos hace más fácil nuestro trabajo en la parte de ventas, saber cuál es nuestro valor percibido y cuál es el precio. Ahora, hay una pregunta muy popular, ¿no? Entre la gente. Perdón. Te voy a interrumpir. Estos esfuerzos de marketing que mencionas, ¿te refieres a tener presencias en redes sociales, presencias en Google, presencia en... Totalmente. Ok. Totalmente a tener inversiones en Google Ads, en redes sociales. Totalmente me refiero a cuál es el posicionamiento de ese producto. Un día, más adelante, podríamos platicar de eso, pero definitivamente los esfuerzos de marketing van por ahí, van desde estudios de mercado, desde concept test, desde aprobaciones del producto, desde conjoint analysis, o sea, mucha investigación de mercado de por qué estoy sacando este mercado, por qué estoy atacando este segmento, qué valor tiene este segmento, qué valor le encuentra a mis productos este segmento y qué comunicación estoy yo derivando en mis redes sociales, en mis Google Ads, en toda esta parte de despliegue de comunicación, toda esta parte de despliegue de comunicación estratégica, cómo estoy alineando yo toda estos esfuerzos de marketing para generar ese valor percibido. Eso es muy importante. Me voy a pasar un poquito a la parte de marketing para explicar algo que me preguntó ahorita el maestro Raúl. Hasta la fecha yo solamente sé de dos segmentos o dos tipos de productos que no necesitan esfuerzos de marketing. Y se los voy a decir así como es. Las galletas de Animalito de a 50 centavos no necesitan marketing, ni tampoco los Rolls Royce. Todo lo que está en medio de eso necesita esfuerzos de marketing. Todo lo que está hablando de eso. Y sobre todo cuando hablamos de temas de bienes de consumo, ¿no? Necesita mucho marketing, necesita mucho despliegue de eso. También en este caso, Rafa, Rolls Royce, me imagino que en su momento utilizó estrategias de marketing y gracias a la calidad de su producto ya se posicionó en el mercado como el número 1, ¿no? Ya no hay necesidad. Ellos van más por estrategia de relaciones públicas. Ok. Y los de galleta de Animalito van totalmente a un mercado de precio, ¿verdad? Donde claro, no hay un valor agregado, no hay un margen que les permita hacer esfuerzos de marketing. Claro, tienes toda la razón. Así es. Aunque sea un commodity, aplica lo mismo. O sea, un producto commodity tampoco... Bueno, pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos Regio, que es un commodity y hace marketing. Exacto. Y se están diferenciando y están buscando un lugar en el anaquel, una participación de anaquel, y están buscando la preferencia de los clientes. También tenemos el ejemplo de las aguas, ¿no? Que también hay una diversidad de aguas que están haciendo sus esfuerzos de marketing. Muy bien. Entonces, es muy importante tener una agencia atrás de esto que te esté ayudando, o asesores que tengas, o equipo, y también un equipo interno que coordine todos estos esfuerzos de marketing que te ayuden a incrementar el valor percibido de tu producto, de tu marca, y por lo tanto te ayuda a incrementar el margen. Esta es una función esencial del marketing. Un día ya hablaremos de otras dos funciones que trae el marketing, pero en este punto de ventas nos compete el valor percibido y el margen. Entonces, es muy importante cuando me regreso yo a la pregunta que estaba haciendo. Hay una pregunta muy popular para la gente de ventas que dice, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de ventas? Eso lo van a escuchar muy seguido y mi respuesta la mía es, estamos generando valor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ventas? Generar valor para nuestro cliente. Demostrarle que el valor percibido de nuestra oferta, de nuestra solución o de nuestro producto es mayor que el precio que él va a pagar por esto. Si no hacemos esto, definitivamente ellos no nos van a comprar. Si ellos perciben que nuestro precio es mayor que el valor percibido que estamos generando, no nos van a comprar. Entonces, esta es la importancia de este slide y es muy importante. Yo digo, ¿qué hacemos en ventas
¿qué hacemos en ventas cuando hablamos de ventas? Demostrar el valor y que el cliente está obteniendo un valor superior por lo que está pagando. De esa manera, tú garantizas que te compren o incrementas el porcentaje o la probabilidad de compra. Vamos a hablar de cuál es la función esencial de ventas. Y bueno, la función esencial de ventas es comunicar el valor de lo que construye la empresa atrás, las otras áreas, manufactura, investigación y desarrollo o marketing. La función de ventas es eso. Si tú me preguntas, oye, ¿cuál sería el punto esencial por el cual, solamente dime un punto por el cual contratarías a un ejecutivo de ventas? Yo diría su capacidad de comunicación en transmitir mi propuesta de valor de forma fiel al cliente. Entonces, es muy importante. O sea, nosotros comunicamos, pero tenemos que comunicar valor y lo tenemos que comunicar de una forma fiel a nuestros clientes. Entonces, eso es lo que yo considero que es la función esencial de ventas. Adelante, ¿quería hablar alguien? No, ¿verdad? Bueno, entonces cuando tenemos un segmento ya definido, una propuesta de valor, una cuota de ventas, tenemos que trabajar en ventas. ¿Cómo vamos a comunicar ese valor a nuestros clientes? Esa es la función esencial de ventas. Y bueno, aquí viene un poquito un resumen de qué hablamos cuando hablamos de ventas. Y bueno, pues hablamos de clientes, ya vieron ustedes, de consumidores, de usuarios, del punto de partida que es el go-to-market strategy o la estrategia de llegada al mercado, de la creación de valor. Nos detuvimos un rato en este slide y la función de ventas, o sea, buscando una definición de ventas. En mi caso, la definición es saber comunicar ese valor al cliente, ese valor que está creando la empresa con todos los esfuerzos de todas las áreas involucradas, cómo crean ese valor. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, Rafa, todo bien. Gracias. Hasta ahorita ya explicamos qué es la definición del mercado y cuáles son los usuarios, los consumidores. Vimos un poco de nomenclatura de la definición del mercado. Vimos lo que es la estrategia de llegada al mercado. Vimos el portafolio de clientes. Vimos que lo más importante es la creación de valor. O sea, cómo le comunicamos ese valor al cliente por el precio que está pagando. El proceso de ventas. Aquí en el proceso de ventas no abundo mucho porque sí nos llevaría un tiempo, y el proceso de ventas tiene que demostrar los pasos anteriores, tiene que estar alineado a los pasos anteriores. Entonces tú haces esta alineación del proceso de ventas, lo puedes bajar de manera práctica en un CRM. Es muy importante que conozcas los procesos que tiene el CRM, y hasta que tú tienes esto ya más o menos definido, podría yo decir que ya puedes pasar a la selección o búsqueda del CRM ideal. Ya que tienes esto, entonces empiezas a hablar de la construcción de la organización comercial. Tampoco voy a abundar en esto. Aquí solamente les di un tip. ¿Por qué escogería yo a un ejecutivo de ventas? De la gestión de equipo es un tema que nos llevaría mucho tiempo. O sea, es un tema que me encanta, cómo gestionar el equipo de ventas y los reportes y controles. Pero aún así, si tuviéramos esto, lo que podríamos hacer para incrementar nuestras ventas es tener un modelo de ventas, un 50%. ¿Qué más podríamos hacer para incrementar nuestra probabilidad de éxito en las ventas? Hacer una auditoría de cada punto, ver qué estoy haciendo en cada punto y recordarlo a la gente de ventas, porque en la operación de ventas se pierde todo esto. Las prisas, las carreras, los viajes, las agendas, las expos, hacen que pierdas de vista todo esto. Y esta parte hay que estársela recordando a la fuerza de ventas constantemente. Si tú me dices, oye, ¿cuál es la función principal de un gerente de ventas? Yo te diría, la función esencial o básica sería estarle recordando este modelo de ventas a los ejecutivos de ventas y recordarles que tienen que vender de esta forma. Esa es la función única que yo diría. O sea, tienen más funciones obviamente, pero yo diría la esencial sería recordar esto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y aquí les voy a recomendar esto para incrementar la probabilidad de ventas. Se da mucho el caso de que metemos 10 vendedores y no logramos la venta que queremos. ¿Por qué? Si nos ponemos a revisar un poquito atrás, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad instalada para capacitar a 10 vendedores. Yo estoy diciendo 10, o pueden ser 20 o 30 o 50, los que quieras. No tengo la capacidad instalada para capacitarlos en 2 semanas o en un mes o en 3 meses. Entonces es obvio que si un vendedor no está capacitado, y digo aquí, un vendedor lo tienes que capacitar en productos, en procesos y en sistemas. Son las 3 cosas básicas que tiene que dominar un vendedor. Entonces, si no tienes esa capacidad instalada, pues va a ser
ser muy factible que tu contratación sea una mala contratación y de que eso se convierta en un gasto y no en una inversión. Porque a veces sacamos un producto nuevo, maravilloso, nos encantó a todos en la fábrica o en los mayoristas, nos encantó, lo seleccionamos, lo empezamos a promover y no tenemos éxito. Probablemente porque no tenemos un sistema comercial y de marketing que nos ayude a lanzar ese producto. Como decía Raúl, oye, y te ayuda el Google Ads y te ayuda las redes sociales totalmente, pero si tú no tienes un sistema para lanzar, un sistema comercial y de marketing para hacer un lanzamiento exitoso y que llegue a los segmentos y que tú verifiques que esa selección o ese producto que tú estás haciendo va enfocado al segmento que escogiste o en el segmento en que eres el campeón, puede ser que no tengas éxito. Hay una matriz de atractividad de negocios que te dice o que te predice un poco, es un ejercicio que se puede hacer para predecir cuál podría ser el éxito de lanzar una nueva línea o una nueva categoría de productos, etcétera. Hay muchos factores por los que no tenemos éxito en emprendimientos o ideas de innovación en la parte comercial. Aquí les recomiendo yo, si pueden conseguir, hay un artículo del Harvard Business Review de 2007, perdón, aquí está viejito, que se llama The Sales Learning Curve, y aquí te muestra cuál es la dinámica de la creación de los modelos de ventas. Repito, este que yo presenté es un modelo de ventas genérico. Hay más modelos de ventas, este es el que yo sé usar y este es con el que yo me baso. Y entonces empiezas a auditar y empiezas a ver en las etapas cuando llegas al punto de equilibrio, cuando llegas a un punto de tracción y cuando, o sea, aquí tú lo que vas a estar viendo es el rendimiento de las ventas, el tiempo, vas a ver las fases, una fase de iniciación, una fase de transición, una fase de ejecución, la cual te puede llevar a tener determinado éxito o el éxito que tú estás planeando. Pero te cuestionas tú, oye, en la fase inicial, ¿contrataré a 10 vendedores? O primero hago experimentos de contratar 2 vendedores y veo qué implica capacitarlos en 2 semanas, etcétera. Entonces, ¿cómo hago escalable esa prueba? Y así te vas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes un modelo de ventas y lo auditas y tienes ideas innovadoras, ideas que te van a llevar a un crecimiento de ventas, yo te recomiendo que las filtres a través de algo parecido a esto, que tú pongas cuál sería el rendimiento de ventas, en qué tiempo, cuáles son las fases y que estés muy consciente de cuáles son los puntos claves. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió a mí. Cuando yo entré al mercado de Internet, la primera vez tuvimos mucho éxito. Entonces, después, en la siguiente fase, traté de hacerlo, pero me di cuenta que no tenía la infraestructura atrás, que no tenía el equipo de atención a clientes, que no tenía la logística, que no tenía... Es más, no lo lancé yo, la empresa ya lo tenía y no estaba teniendo éxito. Entonces, ¿por qué? Porque no planearon todas estas fases. Es decir, no nada más sacar un e-commerce y vas a tener éxito. Tienes que atrás planear cuál va a ser tu estrategia de pricing, cuál va a ser el valor, cómo vas a demostrar ese valor, cómo lo vas a ejemplificar y lo vas a demostrar, etcétera, etcétera. Y ya la parte final podría ya ser tener un e-commerce. Esto es mi experiencia de cómo tú puedes crear un modelo de ventas y asegurarte de tener éxito, porque cuando tú ves, por ejemplo, yo soy muy fan de las mediciones, de los KPIs. Y yo, por ejemplo, en las empresas pido en el balance general que abran una cuenta de innovación comercial en la cual se vaya registrando toda la inversión que se está haciendo en desarrollo de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos, y que me hagan un P&L o un estado de resultados por cada iniciativa nueva de ventas. Yo empiezo a sacar el ROI y empiezo a ver si esa iniciativa o esa innovación de ventas o esa innovación comercial me está dando el ROI que requiero o no me está dando el ROI que requiero. Entonces, en temas de innovación comercial es muy importante tener estas auditorías, y les recomiendo mucho que lean este artículo. Es viejo, pero lo recomiendo porque sigue vigente y porque es una guía esencial para todos nosotros que estamos en la parte comercial y de ventas con innovaciones y experimentos nuevos. ¿Alguna duda de esto hasta ahorita? Yo sí, perdón, una pregunta muy rápida, perdón. Por ejemplo, en algún momento si estamos experimentando con algún producto o un servicio y hacemos el análisis del ROI y nos arroja que no, o sea, que no es el resultado que esperábamos, lo mejor es darlo por terminado o probablemente replantear la estrategia desde el punto de vista comercial. Es una pregunta muy interesante. Digo, cada caso es diferente, pero yo evaluaría cuál ha sido el gasto
gasto, cuál ha sido la inversión, cuál es ¿Cómo en el desarrollo? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido la inversión cara al desarrollo? Sí, mira, Ok. por ejemplo, voy a tratar de explicarlo. Fíjate, pensemos en un árbol de decisiones. Ok. Pensemos en un árbol de decisiones. Si yo veo que el potencial de mercado en 3 o 5 años es enorme, tiene un punto muy bueno, una palomita. Ok. Si yo veo que el tiempo en el que me voy a tardar en generar revenues, que me voy a tardar en generar ventas, es 1 año y medio, entonces paso al siguiente renglón y digo, ¿cuál es la fortaleza financiera o capacidad financiera que tengo y que necesito para afrontar este proyecto? Entonces ahí, en ese árbol de decisiones, tú ya vas construyendo estas variables y vas diciendo, ok, ¿tengo alguna barrera tecnológica o de permisos o de licencias de productos, por ejemplo, Cofepris o Zagarpa o alguna de estas? ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo voy a tener la licencia? Entonces tú empiezas a analizar todo esto y toda esta parte analítica inmediatamente te va a arrojar la respuesta que tú estás esperando, si continuar o no continuar. Los competidores, por ejemplo, podría ser otro. Para yo ganar un 10% o un 30% de market share, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué inversiones tendría que hacer? ¿Cuándo vería los primeros revenues? ¿Cuál sería el ROI? Entonces, si tú empiezas a hacer todo esto como un árbol de decisiones, podrías tú llegar a decidir si continúo o no continúo, o modero la participación de mercado, o modero la inversión y me voy a un nicho. Entonces, podrías tomar diferentes decisiones si todo esto lo plasmas en un árbol de decisiones, que también podríamos platicar de eso, también sería otra sesión, pero de manera esquemática, yo lo que hago es hacer un árbol de decisiones con estos indicadores, irlos evaluando y solito la decisión viene, ¿no? Reducir, tienes 4 movimientos, ¿no? Puede ser incrementar, reducir, puede ser eliminar o crear. Y me muevo en esos 4 movimientos con este árbol de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Letzi. Entonces, una vez que tú ya tienes tu modelo de ventas, tú ya puedes pasar a revisar esto. Puedes empezar a esquematizar todo esto y puedes usar la herramienta del árbol de decisiones. Aquí no sé cómo demos de tiempo, Raúl, pero me gustaría hacer un ejercicio rápido. Creo que nos quedan 10 minutos. No te preocupes, mi Rafa, adelante, haz el ejercicio. O se los dejo de tarea porque me gustaría pasar a la parte de clientes, pero este ejercicio es un ejercicio práctico porque lo que yo quisiera es que no nos perdiéramos en toda la parte académica y toda la parte que nos enseñan, ¿no? En diversos foros. Lo que yo quisiera de manera práctica que ustedes escribieran 10 razones por las que el cliente tiene que comprarles a ustedes como personas, 10 razones por las que el cliente tiene que comprarles a ustedes como empresa y 10 razones por las cuales tiene que comprar su producto, servicio, solución a ustedes. De esta forma es el primer ejercicio para empezar a crear valor, al cliente y que él vea que el valor percibido que él está obteniendo es mayor que el precio que él está pagando. Aquí yo les pediría que hicieran este ejercicio con eso en mente, pónganse un límite de tiempo, pónganse 10 minutos por cada rubro, o sea, en total 30 minutos, y vean qué tan preparados están para ofrecer ese valor al cliente, para darle ese valor percibido al cliente y que él vea que el precio es menor. Entonces, se los dejo de tarea y creo que podría ser muy interesante. Es una forma muy práctica de aterrizar la generación de valor. Podemos empezar de ahí, ese sería el punto de partida. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar cuestiones esenciales acerca de los clientes y este tema me parece muy importante porque pues es la esencia de la dirección estratégica de ventas, los clientes, ¿verdad? No sin esto dejar la gestión de la gente, de los vendedores, pero desde el punto de vista estratégico hay ciertas cuestiones que son muy importantes. ¿Cómo miro yo a los clientes? Hay dos miradas muy importantes. Hay una mirada introspectiva, es decir, hacia la empresa, es decir, en qué somos buenos, cuáles son nuestras capacidades, cómo podemos colocar nuestra tecnología al mejor precio. Esa es una forma. Y la otra es mirando hacia afuera. ¿Qué es lo que el mercado y los clientes están buscando? ¿Qué valor creamos para los clientes con nuestras capacidades? ¿Necesitamos adquirir una tecnología, una empresa, etcétera? ¿Cómo podemos crecer más hacia este lado?
Entonces, hay dos miradas muy importantes que tenemos que considerar y que tenemos que estar de acuerdo con la dirección general desde el punto de vista de dirección estratégica. O sea, aquí es muy importante estar bien alineado con la dirección general. ¿Cuál es la mirada que la dirección general tiene? Hacia adentro, hacia afuera. Y aquí yo les recomiendo, pues, a ustedes alinearse en este sentido. Marketing será quien tiene que presentar evidencias y discutir esto con la dirección general y llegar a un acuerdo, pero en la parte de ventas tenemos que alinearnos. Es muy importante tener estas dos miradas y también ustedes reportar cuál mirada conviene más de acuerdo a lo que están viendo en el mercado. Y bueno, aquí me preguntaba Letzi, oye, ¿cómo puedo yo decidir desvincular a un cliente cuando no existe match entre esto? Entre la empresa y entre la estrategia de la empresa y la estrategia del cliente, ¿verdad? O sea, hay relaciones que son muy transaccionales. Yo te podría decir que todas las empresas, la mayoría, nacen de forma transaccional. Tú me das, yo te produzco, tú me compras, yo te doy, tú me das, etcétera. Pero eso tiene que migrar a un nivel colaborativo desde el punto de vista de ventas. Es decir, ¿qué precio tienes? Tal precio, te compro, no te compro, así, eso es transaccional. Tenemos que llegar a un nivel colaborativo donde se comparte información, se comparten estrategias, se hacen alianzas, se atacan mercados de forma muy puntual, etcétera. Se crea un modelo de ventas, un modelo de marketing con los clientes. Se le llama en ventas, le llaman business conjoint plan o algo así como un plan de negocios. Usan mucho la palabra conjoint, pero es mucho un plan de negocios compartido entre las dos empresas. Eso es lo mejor. Cuando ya llegaste a ese nivel con tu cliente, ya estás en un nivel muy colaborativo. Ahí ese cliente ya más que nada es tu socio, es algo que es muy estratégico, es algo deseable. Y aquí está un poquito un modelo de la evolución de las ventas y el ciclo de vida de los productos. Entonces, esto es muy importante. Hablábamos hace rato de la mirada interna y de la mirada externa. Entonces, es muy importante que nosotros veamos en las primeras fases, aquí están las primeras fases, aquí están las características, y si te das cuenta, cuando tú lanzas un producto va creciendo así, y esto lo vemos mucho en marketing y llega a un nivel de decrecimiento de las ventas. Y aquí más o menos te señalan qué es lo que debes de hacer, cuáles son las acciones que se pueden emprender. Y si te das cuenta, cuando ya llegas a una madurez del producto, hablas de relaciones, de lo que yo hablo, del business plan compartido, acordado. Entonces aquí llegas a este nivel y muy interesante porque pues ya hablas más de relaciones, de intercambio de información, etcétera. Aquí tú vas a ver cuáles son los requerimientos del cliente. Digo, puede haber más, este es un modelo genérico, y cuáles son los requerimientos del vendedor y cuáles son las implicaciones para el equipo de ventas. O sea, ¿qué tendría que contratar yo aquí? En esta fase de inicio tendría que contratar hunters, ¿no? Por ejemplo, vemos mucho eso. En esta fase de ventas tendría que contratar gente que esté capacitada en hacer ventas consultivas. En esta parte tendría que contratar farmers o CAMs certificados, y en esta fase pues ya de despido, de declive, pues tienes que gestionar la adaptación, optimizar el declive. Entonces esto es muy muy interesante porque te muestra los ciclos de todas estas fases, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Con esto tú puedes regresar a esto y repito esta gráfica aquí. Me vuelvo a preguntar cómo genero valor percibido en cada etapa de las que acabo de presentar, y con esto ustedes pueden pensar cómo hacer su estrategia o su modelo de venta. Segmentación de clientes. ¿En qué se diferencian los clientes B2B de los B2C? Pues no se diferencian en mucho, solamente que la diferencia está en que los B2C existe mucha más información, existe mucho más investigación de mercado, existe mucho más toda esa parte. Entonces es muy importante que ustedes sepan que no hay mucha diferencia, sino que hay más información, y es algo muy importante, un insight muy importante es que cuando hablamos de empresas hablamos de datos firmográficos, y cuando hablamos de consumidores hablamos de datos socioeconómicos, de demografía, de ingresos, de todo. Yo les voy a decir, sí, está bien eso a un nivel básico, ahí diría yo básico, pero lo esencial es que ustedes lleguen a mayor profundidad y conozcan más sus segmentos. Mientras más conozcan
sus segmentos y su cliente, menos van a recurrir a niveles socioeconómicos o firmográficos, más van a buscar cuestiones particulares, como por ejemplo, voy a decir algo, que un consumidor use el producto de cierta forma a cierta hora, y entonces eso ya te borra el nivel socioeconómico, te borra dónde vive, el nivel de ingresos, etcétera, sino que ya estás hablando de cómo usa el producto. Mientras más profundo hagas esto, más vas a tener conocimiento de tus clientes. Ahorita hablé del consumidor, lo mismo puede pasar con una empresa. Mientras más tú sepas cómo usan, para qué lo usan, cómo lo usan, en qué horario, etcétera, etcétera, buscar más información de tipo más profunda, más que irnos a tiene 300 empleados, está en esta región, usa energía limpia, etcétera. Esos datos te sirven de inicio, pero a manera que tú vas trabajando, profundiza y llega a conocer todas estas variables. Eso es muy importante. Eso te va a dar un dominio de los clientes. ¿Por qué quiero tener clientes? Modelos de gestión de portafolios de clientes. Aquí hablamos de segmentación, de gestión de portafolio de clientes y hablamos de una desvinculación. Estos son los modelos de gestión de clientes, por segmentación, por portafolio y por desvinculación. O sea, son los 3 modelos que existen de manejo de clientes. Vamos a verlos. Aquí está un modelo. Por ejemplo, aquí está el signo de más, es que no se ve muy claro, el signo de más y el signo de menos, el signo de más, de menos, aquí está menos, aquí hay menos valor en commodities y aquí hay más valor. Y por ejemplo, estamos viendo que donde hay más valores en soluciones de valor añadido, llave en mano, innovación de producto. Y aquí estamos hablando de precio neto pagado por el cliente, donde este modelo, por ejemplo, este modelo de gestión de clientes se llama de rentabilidad y vemos que obtenemos mayor rentabilidad en soluciones de valor añadido o personalizadas, como la llave en mano o como innovación en un producto. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, muchas gracias. Entonces, aquí pueden ver que más y más te genera muchísimo valor y te genera más rentabilidad. Entonces, también esto es un modelo genérico, no tiene por qué ser una ley, y lo más importante de todos estos frameworks o todos estos marcos o modelos que les estoy presentando es que ustedes los tropicalicen, utilícenlos, tropicalícenlos a su empresa, a su negocio, a su producto o a su servicio. Aquí vemos otro modelo de negocios que se llama de fidelidad, y donde más valor estamos viendo es en los socios. O sea, existe, ¿por qué? Porque el cliente invierte, hay una cooperación en innovación, rechaza las mejores ofertas de la competencia, esto es bien clave, esto es lo que lo hace que sea fiel, nos recomienda y hay una compra repetida. ¿Cómo? Aquí la pregunta sería, ok, ¿cuál es el coste de ventas? ¿Cuánto me costaría llegar hasta acá? ¿Cuál es la inversión que tengo que hacer para llegar hasta acá y para obtener este nivel de fidelidad? ¿Cuál es el coste? O sea, aquí el dilema es qué nivel de fidelidad quiero y qué es lo que tengo que hacer, en dónde tengo que invertir, o cuál es el ingenio que voy a utilizar para que el coste de ventas sea óptimo, o sea, mínimo. Esto requiere una sesión donde ustedes se tienen que plantear, ok, muy bien, quiero tener socios, quiero que estos clientes y estos clientes, aquí los puedas poner, sean mis socios. ¿Cuál sería el coste de ventas? ¿Qué tendría que invertir para ellos? O sea, ¿cómo voy a trabajar en innovación? ¿Cómo voy a buscar recomendaciones? ¿Cómo voy a generar la compra repetida? Etcétera. Todos estos marcos que les estoy presentando, utilícenlos para crear su modelo de gestión de clientes. Y de esta forma, el gerente de ventas, en conjunto con el director de ventas, van a tener muy claro esto y van a estar reforzando en sus diferentes comunicaciones, entrenamientos y juntas de ventas todos estos modelos a la fuerza de ventas. Eso les va a ayudar a incrementar la probabilidad de alcanzar su presupuesto anual de ventas. En ventas es muy importante saber que existen herramientas y existe el trabajo de ventas, pero no existe de forma natural que un vendedor te diga, yo voy a llegar al 100 presupuesto de ventas y yo veré cómo le hago. Eso ya no es de estos tiempos. Ahora es mucho trabajo en equipo y ahora es mucho trabajo de estas estrategias y de caminar todos juntos, ¿verdad? De ir alineados. Este es otro modelo de gestión de clientes, se llama de estrategia, y aquí lo que vemos es que se quitan solamente 2 elementos y nos quedamos con la cooperación e innovación, rechaza las mejores ofertas de la competencia y hace una compra repetida. Estos clientes yo les llamaría estratégicos. No son fieles, pero son estratégicos. Y aquí está un modelo de gestión de desvinculación, creo que es el último slide. Nos pasamos ciertamente 3 minutos, me aceleré un poquito en la última parte, pero
pero aquí tenemos este modelo de desvinculación donde te dice cuáles son los pasos que tienes que seguir o las preguntas, guías que te ayudan a generar cuáles son los pasos que podrías seguir. Y si vemos la última fase, la pregunta es cómo podemos quedar bien. O sea, desvincularse de una forma civilizada, de una forma acordada, tal vez transfiriendo ese cliente a un mayorista o tal vez transfiriendo ese cliente a un distribuidor, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestras capacidades, asegurarnos de que va a tener el servicio adecuado, el servicio que necesita. Ahí podríamos nosotros hacer otra sesión. Creo que este es el último slide, pero este es otro modelo de gestión, que este modelo de gestión tiene que ir en la mayoría de las empresas. De mi parte es todo. No sé si haya preguntas. Les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho a Raúl la invitación, a Cubix, por supuesto, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rafa. Te agradezco muchísimo esta clara y rica exposición. Me encantaría abrir el micrófono para las 17 personas que estamos conectadas en este momento, a ver si alguien tuviera alguna pregunta, algo que le gustaría cuestionarle al expositor, al experto en el área de ventas. Pues yo la verdad nada más, no es una pregunta, nada más es agradecimiento, me quedó súper claro, sin duda, me quedó muchísimo más claro muchos conceptos que desconocía. Muchas gracias, maestro, un gusto escucharlo en verdad. Muchas gracias, Betsy. Adelante, Daniel. No sé si Daniel iba a participar o solamente está reaccionando ante el comentario. Okay. Pero bueno, independientemente de ello, Rafa, pues yo agradecerte igual, las dudas las fui externando durante tu exposición. Creo que fue una charla muy productiva, de mucho conocimiento. Si alguien quiere esta presentación, con mucho gusto la puedo hacer llegar, solamente es cuestión de que me la solicite. Mi correo es raul.torres@cubix.com. Y pues bueno, agradecerles, Rafa, agradecerte el tiempo, la exposición, el que nos compartas tu experiencia, tu conocimiento, y agradecerles a todos los que estuvieron conectados, que nos regalaron estos minutos de su tiempo, siempre para sumar conocimiento y pues por aprendizaje, ¿no? Agradezco muchísimo a todos su presencia, su participación, y les deseo un excelente resto de jueves. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias a Cubix. Gracias a todos, bonito jueves. Un placer y un honor para nosotros. Bonito jueves, Lex, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, muy buen día.